Hoy vamos a ver un tema que también en la astrología ha sido perdido, o sea, por eso llamé el libro también El ADN, una joya perdida del temperamento. Por muchos siglos nos han hablado de los cuadrantes, pero y de los temperamentos, pero no hemos podido profundizar o no se había podido pues, profundizar porque nos generaba confusión. ¿Y cuál era la confusión? El temperamento de la carta natal no existía, sino que solamente existían las casas. Y teníamos la creencia que las casas tenían nombre, porque no sabíamos cómo hacer ese empalme faltante. Y con esa falta de ese empalme faltante, por eso no se le prestó atención ni a los cuatro temperamentos, como son tan básicos, son tan necesarios, y recuerde que son las habilidades innatas y aptitudes innatas que desde la carta del temperamento, la carta natal del temperamento, se ve y que hoy en día es fundamental. Y que había una confusión de esos cuatro temperamentos con los cuatro cuadrantes. Como no teníamos tan claro cómo hacer ese empalme y y no habíamos dado como con ese eje fundamental e importante que era el temperamento para sostener las casas. Entonces nos enfocábamos siempre en casas y signos, signos y casas, las casas en los signos, el ascendente. ¿Ya? Hoy vamos a ver otra parte fundamental de esa joya perdida de la astrología, que son los cuadrantes. Una, una cosa son los cuatro temperamentos, otra cosa son los cuatro cuadrantes. Si ustedes pudieron observar la publicidad, ¿así se dice el o el qué se le dice? El post. Recuerden que yo soy de la vieja guardia, entonces estoy aprendiendo todos los días. Si lograron ver el post, sobre el lado izquierdo del post hay dos cartas. Y esas dos cartas es la carta natal de dos personas que tienen el temperamento. Y ahí van a observar que están divididos por una cruz, que salen cuatro cuadrantes. Esa es la forma correcta de hacer los cuadrantes. Recuerden que los cuadrantes no pueden ser transversales a ninguna, mm, a ningún, o sea, no puede tener ni el ascendente, porque esos son de las casas, ni la rueda de la fortuna, ni el nodos norte-sur, ni el Lilith, ni Vesta, ni nada. No puede, porque esos son aspectos de las casas. Y para hacer las casas es totalmente geométricamente, aritméticamente, matemáticamente, es totalmente diferente a lo que se debe hacer con el temperamento, porque el temperamento no necesita nada de hora de nacimiento ni ubicación. Exactamente como no necesita hora ni ubicación, no puede ir ni el ascendente, no puede ir ni los nodos, no puede ir ni la rueda de la fortuna, no puede ir ni Lilith ni Quirón, porque esos son aspectos exclusivamente de las casas. Ese es nuestro medio ambiente o entorno en que se expone el temperamento, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirven los cuadrantes? Los cuadrantes en la carta natal del temperamento no es un sistema aparte a los del temperamento, se integra. En los cuadrantes se integra ese temperamento. Es el mismo temperamento
Y es ese temperamento, ¿cómo influye en esos cuadrantes? Y ahí viene un segundo diagnóstico, sobre todo para, por ejemplo, para selección de personal, que es muy importante tenerlo en cuenta para saber si esas funciones que están eligiendo a la persona para ejercer esas funciones, si la va a realizar o no la va a realizar, o cuáles serían los, digamos, lo que necesita fortalecer para llegar a esa función. Entonces, estos cuadrantes, allí también se ven los porcentajes de cada cuadrante. Y esos cuadrantes muestran cuál es el predominante, cuál es el cuadrante más predominante, cuál es el segundo menos, pero el segundo lugar de predominancia, el tercero y el cuarto, ¿ya? Eh, Les pido por favor que presten atención, esto es algo nuevo. No existe en el mundo hasta el día de hoy que yo lo estoy nombrando y el que está en mi libro, El ADN de la astrología, no hay nada en el mundo escrito sobre esta nueva teoría, este nuevo paradigma. Estamos con Plutón transitando en Acuario y esto es todo lo nuevo que va a ir saliendo, además de la IA. Va a ir saliendo y corrigiendo muchas veces, que ya también se ha visto, teorías mal interpretadas. Entonces, ¿qué tiene, cómo está conformado los cuadrantes del ADN del temperamento? Estos cuadrantes se dividen desde, se debe de partir igual que la carta natal del temperamento a 0 grados de Aries. La confusión que teníamos nosotros, los astrólogos del mundo, de todo el mundo, Inglaterra, Asia, China, Europa, Suramérica, Centroamérica, todos teníamos este error o este vacío. Y es que lo iniciaban con el ascendente de la carta de las casas. Y por eso no se sabía interpretar, porque además se cambiaba. Sabíamos que teníamos que iniciar por Aries, pero iniciamos por el ascendente. Y le cambiamos y modificábamos desde el ascendente, modificábamos los planetas en donde quedaba ubicada en el momento natal. Entonces, mi investigación durante todos estos 2 décadas y media fue eso. Entonces, se debe de partir desde 0 grados de Aries, la franja zodiacal. No, recuerde, no debe de tener, no debemos de incluir nada de lo que son entornos casas, que es el ascendente, el medio cielo, la rueda de la fortuna, los no norte, sur, Lilith, Quirón, que ahora también se está hablando mucho de Quirón. Nada, ningún aspecto de las casas, solamente los 10 planetas distribuidos en la franja zodiacal, en esos 12 signos de esa franja zodiacal. Desde la psicoastrología moderna, yo los llamé. Primer cuadrante se llama individuo, parto de mí. El segundo cuadrante, la productividad, porque ya hemos visto que a medida que en esa primera, en esa segunda infancia, nos van enseñando cómo transformar los instintos, darle nombre a esos instintos, las emociones para saberlos comportar. También tiene toda esa parte de aprendizaje, la parte de productividad. Entonces, en el cuadrante 1 de individuo está Aries, Tauro y Géminis, que es tu individualidad. Viene el segundo cuadrante, que lo nombré productividad, que es de Cáncer, Leo
y Virgo. ¿Cómo inviertes tus pasiones, tus intereses, tus, eh, tu tiempo, todo en esta área y cómo estás dentro de esas emociones, en ese reconocimiento de dejar los instintos a reconocer las emociones para poder estar en este planeta de las interacciones sociales? Viene el tercer cuadrante. El tercer cuadrante lo llamé sujeto social. Yo estoy sujeto a que esté en medio de un entorno de diferentes personas, ¿cierto? Compartiendo. Entonces es como te identificas con el colectivo y qué intereses compartes con el colectivo. Y viene el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante es el grupo social, que es Capricornio, no, el sujeto social es Libra, Escorpio y Sagitario. Y el cuarto grupo social es Capricornio, Acuario y Piscis. Si están observando los astrólogos que han estudiado astrología y se van a cualquier carta, a cualquier software, van a encontrar de que la distribución de cómo está esos cuadrantes es totalmente diferente a lo que en realidad muestra dónde están mis planetas realmente en el momento de nacer, se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué está pasando con esta estructura? Y no hablo de nueva estructura porque me imagino que los antiguos esotéricos y grandes maestros de maestros tenían esta información. Es poder establecer cómo soy yo y cómo desde esos patrones de crianza voy a elegir yo dentro de estos cuadrantes qué es importante para mí en la medida en que vaya avanzando en edad. ¿Cómo se hace exactamente? Exactamente, se empieza de mayor porcentaje a menor porcentaje. Se debe tener en cuenta el mayor porcentaje al menor porcentaje. Así se da la importancia de estos cuatro cuadrantes. ¿Qué pasa con estos cuatro cuadrantes? Entonces, ¿cómo se puede leer estos cuatro cuadrantes? Entonces, para que les quede fácil de volver a reproducir el video, de tener su carta natal del temperamento y poderlo mirar y saber y hacer ustedes mismos el cuadro, porque ustedes mismos pueden hacer un cuadro manual, dividirlo en en cuatro cuatro cuadros dividido en cuatro rectángulos, ¿cierto? Verticales. ¿Y qué se va a ver? Se va a identificar, en el primero se identifica tu temperamento dominante y el secundario. Primero que todo vamos a ir, ¿cuál es mi temperamento predominante? Y el segundo. El primero y el segundo en mi temperamento. El segundo. Identifica de tu cuadrante cuál es el más dominante y cuál es el segundo que le sigue de dominante. Estamos hablando de mayor a menor. Tercero, vamos a entrecruzar ese temperamento porque parte de mi parte innata y aptitudes, ¿cierto? Innatas. ¿Cómo es que se empieza a tener esa interacción con estos cuatro cuadrantes? El cuadrante más débil te dice, te va a decir cuáles son los signos de ese cuadrante y en dónde están esos planetas regentes de esos signos de ese cuadrante, para que tengamos más claridad de qué es lo que necesitamos fortalecer para obtener logros. Muy bien. Fortalecer el temperamento secundario, ahí tenemos que buscar cuál de los dos tenemos que fortalecer más. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de
un temperamento de más porcentaje que no permitía, cuando pasábamos ya a los cuadrantes, no permitía que esta persona pudiera fluir en su en sus funciones o en su quehacer. Eh, Luego van a mirar si hay que fortalecer entonces. El primero le desfavorecía, pero el segundo le favorecía. Entonces hay que empezar a fortalecer el segundo temperamento que a esta persona le fortalecía y empezar a hacer una reeducación o una reprogramación de sus patrones de conducta o de sus emociones, ¿correcto? Y de ahí vamos a hacer unos ajustes donde se van a dar cuenta qué es lo que se necesita para estar en esas funciones y darme cuenta cuál es el temperamento que más, perdón, cuál es el cuadrante que más bajo tengo o que tengo 0%, por decir algo, y cómo trabajar también para fortalecerlo en pro del objetivo o de esa función que se necesita. Si tienen forma de ver el post, ¿qué se dice? El post, si tienen forma de ver el post, se van a dar cuenta de mirar los 4 cuadrantes. Pero si no, lo miran después. Por ejemplo, vamos a ver en el primer ejemplo. Entonces, imaginemos que una persona con un temperamento determinante, que es el que más influye en esta persona, y el segundo lugar lo tiene el influyente. Entonces, su cuadrante dominante es el individuo. ¿Qué, qué hace aquí? Y estamos hablando en la persona que tiene este temperamento demasiado fuerte. ¿Cómo actúa? Actúa sola, lidera sola, define su propio camino, no tiene en cuenta el otro, es totalmente independiente y no tiene en cuenta las personas con las que se necesita, digamos, hacer equipos, hacer grupos, o qué es lo que se necesita esta persona para poder llegar a tener éxito y logros en lo que necesita, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasa? Que en su grupo social no tiene absolutamente nada, absolutamente nada. En su grupo social, 0%. Si esta persona, por decir algo, necesita expandirse y tener un mejor alcance y darse a conocer, llegar a más comunidades, a más personas, a más redes, no le, o sea, ese temperamento determinante no le servía a ella, a esta persona no le servía. Entonces, que dentro de ese diagnóstico que dije, muy bien, usted lo que necesita y lo que tiene más alto es, primero que todo, su segundo más importante es el grupo social. Y el segundo temperamento, después del determinante, es el influyente. Entonces empezamos a mirar cuáles planetas tenía en el temperamento influyente y en qué signos de aire y en el cuadrante del sujeto social, que era lo que más tenía. Pero aquí es diferente. El temperamento busca triadas de fuego, tierra, aire y agua. Aquí en este cuadrante no buscamos triada, buscamos la triada de la secuencia mm, del signo solar expuesto en la franja zodiacal. Entonces, aquí sería eh, Cáncer,
Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario. A ver, no, el segundo más importante de esta persona era la productividad. Entonces, ¿cómo hacer dentro de esa productividad tener el alcance que esta persona necesitaba? Entonces fuimos al influyente, al temperamento influyente y empezamos a mirar qué signos existía en esta persona de aire y qué planetas habían en productividad que podían fortalecer. Y en productividad estamos hablando de mm, Capricornio, Tauro, Capricornio, Tauro y Virgo. Entonces, que en esa zona de influencia de el temperamento influyente, había en el temperamento, en el cuadrante 2 de productividad. Y en el cuadrante 2 de productividad estamos hablando Géminis, Cáncer, Leo y Virgo. Y observamos que una, había una coincidencia en Virgo, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar toda esa parte de lo que esta persona necesitaba. ¿Y qué hicimos entonces con el determinante? Empezar a hacer toda digamos, una reestructuración, una reprogramación o que se llama usualmente PNL, una programación neurolingüística, en el comportamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecer ¿qué? Comunicación, exposición, apertura a grupos, apertura a redes, apertura a equipos. Entonces hicimos toda una reprogramación, acercando entonces a qué? A que el grupo social, que es el cuarto cuadrante, que tenían 0%, empezara esta persona a fortalecerlo, pero a priori, por la necesidad, a fortalecerlo por su necesidad, porque esta persona necesitaba tener más participación en donde ella estaba en sus funciones. Y lo logró alcanzar, lo logró alcanzar. ¿Por qué? Porque suavizó o cambió su su liderazgo, su liderazgo determinante, lo cambió para ser un poco más social, más hablar más, tener más empatía con las otras personas y que sus funciones sean acordes a lo que esta persona necesitaba y sobre todo que necesitaba hacer, o sea, llegar a ciertas nivelaciones que existían en la empresa y lo logró. Ya están entendiendo, por favor, me pueden escribir por el chat o por el chat o por donde que pueden decir si han entendido hasta ahora. Sí, por el chat del live. Eso, así se dice. Exacto, para no avanzar tan rápido, porque esto está ya aprendido por mí, pero no, yo estoy haciendo una primicia o algo nuevo dentro de lo que ya estaba construido durante tantos siglos. Para, para poder dar otro ejemplo, para que podamos entender, vamos a hacer otro segundo ejemplo que también está allí en el post. El segundo, si observamos, también se inicia a 0 grado de Aries y empieza por toda la franja zodiacal de izquierda a derecha hasta llegar a Piscis en el orden zodiacal. Vamos a mirar esta otra persona. Recuerden que necesitamos saber mucho, 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 mucho. Esto es más teórico. Entonces, en la medida en que lo ensayamos una y otra vez y lo hagamos una y otra vez, y entre ensayo y repetición se llega a la perfección, lo van a poder entender muchísimo mejor.
Vamos entonces para el segundo ejemplo. Este segundo ejemplo, esta persona es de temperamento estable y el segundo más importante es el metódico. Pero cuando vemos y su cuadrante predominante es el grupo social. Es el grupo social dentro de los cuadrantes. Recuerden que en el anterior no tenía, o sea, el más importante era el determinante, el segundo más importante era incluyente, y en el cuadrante no tenía absolutamente nada del grupo social. Pero esta persona empezamos a mirarla y dijimos, bueno, listo, ella es estable y el segundo metódico, pero en su grupo social tiene mucho, tiene un 77% a un 0%, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Se identificó también las funciones dentro de esta estructura, ¿cierto? La estructura, empezamos a mirar la estructura, las reglas, las jerarquías, y empezamos a mirar en los ideales colectivos de esta persona, ¿cierto? Si eran claros o no eran claros, ¿ya? O sea, hacer un diagnóstico. El segundo más importante de esta persona es el sujeto social. Entonces, ¿qué se hizo? Se conecta entonces ese temperamento con estos cuadrantes y empezamos a mirar cuál era su estructura dentro de este temperamento dentro de estos cuadrantes. Entonces, pero nos dimos cuenta que el individuo tenía un 0%, lo que la anterior persona tenía suficiente. Ella no tiene, esta persona no tiene, tiene 0%. Entonces, ¿qué se hizo? Entonces, ¿qué empieza? Entonces se empieza a mirar que le hace falta más autonomía, ¿verdad? Porque tiene 0% indeterminado. Eh, Le hace un poco más difícil en tomar decisiones, digamos, inmediatas, decisiones totalmente inmediatas, y que tomar decisiones en los grupos a esta persona también se le hace difícil. Eh, ¿Pero por qué? Sabemos muy bien que el temperamento estable es la armonía, es la empatía, la armonía, es el liderazgo social comunicativo, qué piensan ustedes, qué desean ustedes, lo vamos a tomar todos en grupo, las decisiones, porque para esta persona la armonía, la paz en donde ella se encuentre, esta persona, para esta persona es muy, muy fundamental como la armonía, la paz y la tranquilidad. El segundo más importante que les dije es el metódico. Entonces, el metódico para él es más importante tener en cuenta los detalles. Entonces, el estable para él es importante tener esos detalles con las personas. Para el metódico, los detalles en las funciones. Entonces, ahí tiene una muy buena mezcla. Si sus funciones es ir al detalle, verificar que las cosas estén en orden, es verificar que todo salga perfecto. Para ella, esta persona es muy importante, ¿cierto? Y dentro de lo que es el servicio social que hace el temperamento estable, más el temperamento metódico no es tan sociable, pero está dentro de las funciones porque es más bien frío y personal, ¿sí? Entonces empezamos a mirar que había ahí unas, digamos, unas formas de poder apoyarse el uno en el otro en sus temperamentos y en sus cuadrantes, donde, sobre todo en los cuadrantes donde estaba a cero, no tenía absolutamente nada. Entonces, también, ¿qué se hace? Se empieza a buscar. En el caso del segundo ejemplo,
¿qué se empieza a buscar? Empezamos a mirar individuo. Entonces, en el individuo no está ningún signo de fuego, porque no necesitamos ni signo de fuego, ni tampoco necesitamos los signos de tierra, ni tampoco necesitamos los signos de aire, ni tampoco necesitamos los signos de agua. Saber es en el temperamento donde se encuentra Aries, perdón, en Aries, Tauro, en Leo, donde está el Sol, en Leo y Sagitario, donde qué planetas tiene, ¿cierto? Empezamos a buscar similitudes y nos dimos cuenta que el Sol de ella está en Tauro, no sirve, ¿cierto? Marte está creo que estaba en Tauro, no sé, creo, o Marte estaba en Aries. En todo caso, tomamos de esos tres, de los signos de fuego, perdón, de los signos de estable y de metódico, tomamos los que podrían pertenecer la regencia a las de Aries, Leo y Sagitario. Y empezamos a trabajar también en conjunto, mancomunados, los dos, para apoyarse y que cada uno sacara adelante sus fortalezas y el ideal o la necesidad a donde cada uno deseaba llegar. Sabemos muy bien que el de temperamento determinante tiene un deseo, un liderazgo, un mostrarse, mientras que el temperamento estable no es de mostrarse, no es de verse, pero sí de socializar, pero de socializar dentro de es saber escuchar los problemas de todos, saber tener la paciencia para tomarse las horas de poder escuchar a cada uno, ¿sí? Luego pasarlo por el temperamento metódico y darle soluciones, porque eso es lo que hace el temperamento estable. Expuesto, entonces, ese temperamento expuesto en los cuadrantes nos da la información de lo que ambos necesitan lograr y tener cada uno resultados, logros o éxitos. Muy bien. ¿Qué han escrito? ¿Sí han entendido o No han escrito. no han escrito? No. Ok. Entonces, digamos lo que lo están analizando, lo están pensando, lo están digiriendo. Solo escribieron por acá que podrían recordarnos cuáles son los cuadrantes y los signos que lo forman. Correcto. Los signos, los cuadrantes se divide la carta natal del temperamento a 0 grado de Aries y se divide equitativamente de a 3 signos para que den el cuadrante. Entonces, el cuadrante 1 es Aries, Tauro y Géminis y forman el primer cuadrante, partiendo a 0 grados de Aries. Este lo llamé individuo. Viene el segundo cuadrante, que es Cáncer, Leo y Virgo, que lo llamé productividad. Viene el tercer cuadrante, que es Libra, Escorpio y Sagitario. Lo llamé sujeto social. Y viene el último cuadrante, que es el grupo social, que allí se maneja todo lo que tenga que ver con los, digamos, con situaciones de poder. Está por Capricornio, Acuario y Piscis. Si observamos, ¿qué hicimos? Hicimos que esa rueda de 360 grados se divida equitativamente. Y para que se pueda dividir equitativamente, de la única forma que se podría hacer era tomando en cada cuadrante de a 3 signos. Entonces,
3, el segundo otros 3 son 6, el tercero otros 3 son 9 y el último cuarto, que es otros 3 son 12 y son 12 signos. Entonces, para que estén distribuidos equitativamente dentro de ese cuadrante 4, entonces se colocan los 3 primeros signos de la franja zodiacal. Luego se colocan los siguientes 3 signos de la franja zodiacal para que se dé el segundo cuadrante productividad. Luego se divide en otros 3 signos la franja zodiacal para que dé el grupo social y se divide otra vez la franja zodiacal en otros 3 signos para que dé el grupo social. Si entendió, por favor me lo hace saber. Si no, entonces me escribe por el interno o es el WhatsApp. Por el chat Interno. del live. Exacto. Y en el libro, si los que tienen el libro, creo que está fíjate por favor en qué página está, Eli. Dale el libro, por favor, para no desaparecer de la pantalla. Está en la página. La ocasión. No, está en la página 50 y en la página 50, ejecución de los objetivos, coherencia. Está en la página, la vemos la forma incorrecta en la página 40 y ya corregido como queda, está en la página 50. ¿Qué? No me acuerdo. En la página 80, en la página 87, los cuadrantes, en la página 89. Ya corregido. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar cómo es la descripción y esto es para aprendérselo uno prácticamente de memoria para luego empezar a jugar desde la interpretación del libro, pero luego desde la experiencia que ustedes vayan aumentando, van a creando más interacciones con este nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué que acabamos de exponer? Que los cuadrantes son demasiadamente importantes para saber cómo voy a desarrollarme, cómo voy a interactuar en este planeta, en las interacciones sociales, cómo ese temperamento que es innato y son aptitudes innatas, cómo es que yo voy eh, como individuo a asirme de herramientas para llegar a mis objetivos de logros, de estudio, a ver, en mis estudios, en mi trabajo, en mis relaciones afectivas. ¿Cómo voy a lograr tener una muy buena comunicación? Y hablo de muy buena comunicación, eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades. Claro que vamos a tener dificultades, pero vamos a ser asertivos. Y cuando se dice asertivos, no es decir todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. No, es saber escuchar a la otra persona y saber tener una discusión sana para llegar a puntos donde encuentros donde ambas personas van a salir favorecidas, sobre todo esto en las relaciones afectivas, en las relaciones de pareja. Bueno, entonces, ¿cómo calculo mi cuadrante dominante? Entonces, hay que hacer para calcular el cuadrante dominante? Sí, vuelvo y le repito. Tomamos esos, dividimos
la carta natal del temperamento y vamos a ver en esos 12 signos dónde están colocados nuestros planetas, 10 planetas, nuestros 10 planetas. Y vamos en la orden zodiacal o en la franja zodiacal. Estamos hablando de tomar de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¿Dónde están esos 10 planetas distribuidos en la carta del temperamento? Bueno, ¿qué hago como ejemplo con el grupo social o qué hago con mi productividad o qué hago con mi cuadrante de individuo o sujeto social, que es el que menos porcentaje tiene? Entonces ahí hay que buscar, recuerden, hay que buscar los regentes de cada signo. Cuando hablo de regentes es los planetas a quien le pertenece a cada signo. Recuerden que hay dos signos que llevan hay de los mismos planetas. Estamos hablando de Tauro y estamos hablando uno de Tauro y Libra. A ambos le pertenece a Libra. Necesitamos saber de ser deductivos. Si Tauro es rencoroso en la parte no positiva, es rencoroso, no les gustan los cambios, es reticente a los cambios, no es resiliente, eh, entonces yo no puedo decir que es armonioso porque está en Tauro. Entonces, que hay que trabajar desde ese Venus en Tauro. Ahora bien, vamos a ver un Venus en Libra. Un Venus en Libra sí es armonioso, no, o sea, no está dispuesto a tener unas discusiones bizantinas o continuas, está aceptando el cambio, pero desde la armonía, desde un diálogo de discusión para llegar a un punto de encuentro. Entonces, todo esto hay que tenerlo. Mercurio, este planeta Mercurio le pertenece a dos signos, a Géminis y a Virgo. Mírenme que son totalmente opuestos. Entonces, Géminis es el que, Mercurio es el que habla, el que comunica, el dulce sabor del chisme, es el que trae, lleva, es el que inventa o se hace sus fantasías, es el que tiene un centímetro de profundidad y un mar de, de imaginarios, mientras que Virgo, nada que ver, ese Mercurio en Virgo es totalmente diferente, porque es analítico, hace procesos, va en los detalles. Un Mercurio en Géminis no le importan los detalles, no le importa escribir, les da pereza. Un Mercurio ya, entonces esa es la parte que necesitamos saber diferenciar cuando los llevamos a los cuadrantes. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, listo. Ok, entonces ahí están como lo que les puedo colaborar y les puedo ayudar con esta nueva teoría. Les dejo entonces a Eli, por favor escriban dudas, inquietudes, es que no estén de acuerdo, no importa, no importa, esto es una nueva teoría y uno está también hecho para decir, no acepto como a mí me tocó como un colega decirle, no estoy de acuerdo, hacer análisis, buscar, mirar, y a los 2 o 3 meses después de haber hecho toda una investigación, lo llamé y le dije, perdón, tenías toda la razón, un solo Tauro es muy reticente a hacer cambios, perdón, acepto el cambio, enséñame, ¿ya? Entonces, esto es lo que hay que hacer con esta nueva información. Muy bien, Eli. Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos todas las personas que se han quedado hasta ahora en el live obteniendo esta información tan valiosa sobre los temperamentos. Por acá la saludan. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por estar acá. Sí, doctora, muchas gracias por la respuesta. Ok, gracias. Espero que sí. Si no le entiende, pregunten y pregunten y pregunten hasta que entiendan. Por acá nos dicen, doctora, muchas gracias, saludos. Muy buena información, doctora.
Gracias por estar acá, gracias por escucharme, Muchas gracias por su like. gracias por estar acá. Por acá nos preguntan, ¿los cuadrantes de la página 55 están correctos? Me imagino que es una persona que tiene el libro. Ok, vamos a buscar. En la página 65 sí. está en el primer capítulo. En el primer capítulo muestro el error en los que hemos incurrido, todos los astrólogos del mundo hemos incurrido en este. Ah, no, perdona, aquí está. En la página 55, sí, están correctos. Empiezan desde 0 grados de Aries, luego sigue 0 grados de Tauro, 0 grados de Géminis. Luego sigue 0 grados de Cáncer, 0 grados de Luna, Leo, 0 grados de Virgo, 0 grados de Libra. Y luego 0 grados perdón, de Virgo, luego sigue 0 grados de Libra, 0 grados de Escorpio, 0 grados de Sagitario, luego sigue Capricornio, Acuario y Piscis. Entonces, aquí están desde 0 grados de 0 grados de Aries, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, también hay otra forma de complemento, pero es que eso sí se necesita en masterclass. ¿Cómo es que se lleva estos cuadrantes también para que se llegue a más allá de los logros que a veces uno desea, sobre todo porque el determinante siempre está haciendo una milla más extra en lo que es el determinante y lo que es el influyente? Entonces, están los hemisferios, ¿cierto? Los hemisferios, que también eso ya sería más en una masterclass, porque eso sí es un poquitico más Con dispendioso. más profundidad, sí. Sí. Por acá nos dicen, ¿me podrían ayudar con con la pregunta que hice? La doctora respondió su primera inquietud sobre los cuadrantes, que cuáles eran, recordar cuáles son los cuadrantes y los signos que los forman. Ya la doctora respondió a esa inquietud. Pero en los software del mundo, Ujú. cuando tanto, digamos, los que compramos o lo que nos regalan la web, si vamos a ver los cuadrantes, van a ver cuadrantes de fuego, tierra, aire y agua, y los toman desde las casas. Ese es el error. Muy bien, por acá nos dicen, ¿cómo puedo saber cuál de estos cuadrantes es mi mayor debilidad actual? ¿Y qué herramientas planetarias me ayudan a fortalecerlo? Para eso necesitas hacerte tu carta natal del temperamento, que es día, mes y año. Haciéndote la carta astral de tu temperamento, día, mes y año, y llevarlo a 0 grados de Aries, lo divides en 4, que te va a salir tres signos en cada cuadrante. Te vas a dar cuenta cuál es el cuadrante que debes reforzar o cuál es el cuadrante que debes apoyarte, o con qué herramientas te debes ayudar para fortalecer o mejorar. Que en el primer ejemplo, en el primer cuadrante era el de individuo, y esta persona es determinante y le tocó hacer una reprogramación en sus comportamientos. O sea, le tocó ir donde un psicólogo, entrenador en temperamento, para poder esta persona avanzar y ir a mejorar la comunicación, mejorar eh, la, el liderazgo individual. Mientras que, por ejemplo, también di un segundo ejemplo donde no tenía nada en el primer cuadrante del individuo. Entonces también le tocó apoyarse en cómo fortalecer este cuadrante, porque de todas formas necesita determinación, necesita resultados inmediatos, y sobre todo ahora
donde la IA aporta tanto desde la parte operativa. No, por favor, no vayan a pensar que la IA va a reemplazar el cerebro del humano, jamás. Es un operario eficiente, operario, no es operativo ni siquiera, es un operario, de donde depende de cómo ustedes introduzcan esa información. Si la información que ustedes están introduciendo no es real, no es severa, no es científica, él simplemente se convierte en un charlatán para ti y te va a decir cosas lindas, hermosas, que tu imaginario quiere escuchar. Entonces es un operario. Muy bien, vamos a continuar con el tactile en la pantalla. No dejen el tactile en la pantalla solo y recuerden los objetivos en pantalla, Por las favor. cositas. Recuerden que cada objetivo nos ayuda a que más personas puedan obtener esta información, esta nueva teoría psicoastrológica y que les pueda ser de ayuda a estas personas que se puedan integrar al canal del ADN de la astrología. Por acá nos dicen muchas gracias por la respuesta. Está correcto entonces la página 55. Es que me había confundido con lo que había entendido. Sí, sí, creo que lo dije incorrecto. Tienes razón. Gracias por corregirme. Muy bien. Luego nos dicen por acá, ¿qué se debe hacer? Perdón. Pero si vas a ir, como tienes el libro, si vas a ir a la página 40, allí están incorrectos los cuadrantes. Entonces, en la página 40 está el ejemplo incorrecto y en la página 55 pasamos a demostrarle los cuadrantes correctos. Muy bien. Por acá nos dicen, ¿me ayuda por favor? ¿Qué se debe hacer si en el grupo social no hay planetas? ¿Planetas? Sí, Sí, yo creo que es planeta. sí. Entonces, hay que ir, y como el grupo social pertenece a Capricornio, Acuario y Piscis, hay que ir a la carta del temperamento, a 0 grados de Aries y mirar el regente de Capricornio, el planeta regente que rige a Capricornio es Saturno. Hay que mirar dónde está Saturno, eh, en qué otro signo se encuentra Saturno, en qué otro signo se encuentra Urano, en qué otro signo se encuentra Neptuno. También hay que tener en cuenta si está exiliado, si está exaltado, si está caído o si está peregrino. Y cómo hacer todo ese trabajo para trabajarlo. Y esto es psicológico, créanme. La carta astral del temperamento es psicológico, porque trabajamos con las emociones. Hoy soy lo que soy y soy la estructura que tengo por mis emociones. Y por eso están los modelos de crianza. Muy bien, por acá también nos dicen, ¿qué pasa si en mi carta natal tengo planetas que me empujan a ser muy influyente? Pero en mi día a día me obligan a ser más metódico por mi trabajo, ese choque de temperamentos. ¿Me podría ayudar en eso? Pero me debe decir cuál es la función que ella tiene. Función que elaborar, Ahora, cargo. el cargo. Bueno, dejamos la inquietud en el aire que se nos salió un poco la Por favor, aquí sí necesitamos saber qué cargo tienes, qué temperamento tienes, en qué cargo estás para saber cómo aportarte. ¿Cómo saber entonces cuál es mi necesidad? ¿Cómo saber entonces cuál es el cuadrante donde mi temperamento tiene mayor y menor influencia? Cuadrante. Por ejemplo, me explico. Ujú. Eh, los cuadrantes se apoyan en los cuadrantes, los 4 temperamentos. Los cuadrantes se apoyan en los 4 temperamentos.
Los cuadrantes salen de de esa división, de dividir a cada cuadrante en tres, de a tres signos. La diferencia es que de a tres signos, en triada de a tres signos. Entonces, triada de fuego, triada de estable, triada de influyente y triada de metódico. Triada de determinante, hay tres signos de fuego. Triada de estable, hay tres signos de tierra. Triada de temperamento aire, hay tres signos de aire. Triada del temperamento. La triada del temperamento son los tres signos de aire, que ahí es donde viene la confusión, que creemos que soy del signo Aries porque mi sol está en Aries. Está soy de aire porque mi sol está en Géminis o en Acuario o en Libra. No, pertenece a una triada del temperamento influyente. Entonces, para eso, esa es la diferencia. Mientras que los cuadrantes no tienen esas triadas, se dividen según la franja zodiacal, que va desde Aries hasta Piscis, en ese mismo orden. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Así, mírame que es diferente, hay unas diferenciaciones. El temperamento va por triadas de elementos o triadas de signos del mismo elemento. Mientras que los cuadrantes solamente se rigen como son la franja zodiacal, como está distribuida la franja zodiacal. Muy bien. De todos modos, recuerden que las cartas, ¿Qué? los dibujos de las cartas, van a, El temperamento, ¿no? del temperamento que le hablaba la doctora, van a quedar plasmadas en el video ya pregrabados en YouTube, donde lo podrán ver con mayor precisión estas explicaciones que le da la doctora desde la carta. Desde la carta, se dice. Desde la carta del temperamento. Desde la carta del temperamento. Continuamos con el tag en la pantalla. Doctora, ¿dónde puedo obtener su libro? Y si puedo aprender del libro sin saber nada de astrología. Las personas que les gusta saber de astrología y que les gusta este tema, y que no quieren ser astrólogos, sino simplemente saber de mí, quién soy, o de mi ser amado, o de mi mejor amiga, o simplemente quisiera saber los temperamentos, porque tengo clientes que saben esto, pero para estudiar a sus jefes o a sus equipos, ¿ya? O a su grupo. Entonces, esto simplemente, claro que les va a servir muchísimo obtener el libro. ¿Dónde lo puede conseguir? En Busca Libre, que es a nivel internacional, en Mercado Libre, que también es internacional. Aquí en Colombia está la Nacional, Librería San Nacional, y creo que Nacional, y creo que ahora va a ir una librería de Infinito. Tengo entendido, voy a averiguar. Pero por ahora en la Librería Nacional, y hay otras librerías que no sé los nombres. Y también pueden escribir al DM, Ajá. a la mensajería interna si quieren obtener el libro. Nosotros se los hacemos llegar por mensajería. Claro que sí, también. Luego por acá nos dicen, yo tengo los planetas regentes. A ver, yo tengo los planetas regentes de los signos del grupo social en el cuadrante del sujeto social. Muy buenamente. Yo tengo los planetas regentes de los signos del grupo social en el cuadrante del sujeto social. ¿Quién está dando la respuesta anterior o qué? No lo sé, aquí está como una inquietud. O sea, se ha dado cuenta que el grupo social, que es Capricornio, Acuario y Piscis, los planetas, ojo, mire pues, el grupo social pertenece a Capricornio,
Acuario y Piscis. El regente de Saturno me dice que está en el grupo social y el grupo social está Saturno. Hay que saber dónde, en qué signo Me dice está. que sí, es para reforzar lo que me estaba explicando Aunque, cuando se cortó el live. aunque Saturno que está en el sujeto social. Capricornio está, el regente de Capricornio está en el sujeto social, ¿en qué signo? Porque debe estar, en el sujeto social está Libra, Libra, Escorpio y Sagitario. Debe estar o en Libra, o en Escorpio, o en Acuario. Saturno. Luego dice, el siguiente signo es Acuario y es Urano. Entonces, Urano debe de estar en cualquier signo de sujeto social que está entre Libra, Escorpio y Sagitario. Y Piscis, que es el Neptuno, debe de estar dentro de estos tres signos de ese cuadrante sujeto social, que es Libra, Escorpio y Sagitario. Muy bien, por acá nos dicen, sí, Espera un momentico. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Hay que mirar si, por ejemplo, si Saturno está en Libra, estoy haciendo una suposición, como el sujeto social es Libra, Escorpión y Sagitario, Libra, Escorpio y Sagitario. Entonces, Sagitario es Libra, Escorpio y Sagitario. Y estamos hablando de que es Acuario, Piscis y debe estar los tres. Entonces, Saturno debe de estar o en cualquiera de estos tres, Urano, Escorpio, Sagitario. Si está en Urano, está exaltado. Este está en Acuario, está exaltado. Saturno se exalta en Libra. Saturno en Escorpio está peregrino y Saturno en Sagitario está peregrino. Urano. Si Urano está en Libra, está peregrino. Si está en Escorpio, está exaltado. Y si está en Sagitario, está peregrino. Neptuno. Neptuno está peregrino en Libra, está en peregrino en Escorpio y está peregrino en Sagitario. Ya, para que entiendas. Entonces, ¿cómo es que tú vas a mirar entre ese grupo social y ese sujeto social, cuál de los dos tiene más porcentaje en esos dos cuadrantes? Y que te puedes ayudar en el momento de hoy, por ejemplo. muy bien. Para ir terminando, nos vamos con esta pregunta que nos llega. En mi trabajo soy muy directa, fuego, y choco muchísimo con mi jefe que es súper estable y lento para tomar decisiones. Que tengo que aprender de su cuadrante para no desesperar. No lo sé, porque yo no sé cuáles son o sea, yo no solamente sé que tus cuadrantes son, el primer cuadrante es individuo, que es Aries, Tauro y Géminis. Y no sé el determinante, qué signo tienes, no lo sé. O sea, me tocaría hacer el diagnóstico. Eh, o sea, si tu jefe podría ser estable, como podría ser también metódico, no lo sé, son muy similares. ¿Dónde están tus planetas en esos tres signos de fuego? No lo sé. Muy bien, y para terminar, ¿es verdad que atraemos como parejas a personas que tienen temperamentos del cuadrante que nosotros tenemos reprimidos o bloqueados? Lo que pasa es, no, eso no es real. Atraer, parece como un... No, esa atracción viene por otra cosa. Eso viene por patrones de conducta, patrones de crianza. Créanme, eso es impresionante. Eso no tiene que ver los cuadrantes.
ni tiene que ver el temperamento. Eso tiene muchísimo que ver los patrones de crianza. Ahora bien, dependiendo de esos patrones de crianza, del modelo que mamá nos dio, o papá nos dio, de los libros de cuentos de hadas que nos dieron a leer muchas veces en la escuela, en el colegio, en el jardín, los papás, también tiene muchísimo que ver. Porque ahí es la oralidad en esa primera etapa del niño cuenta más, muchísimo más, la oralidad y lo que logra ver y el niño dentro de su poco lenguaje inventar. Ahí lo que de ahí es necesario es ir donde un psicólogo, que vea, al psicoastrólogo, que vea tu carta, que vea cuál podría ser los patrones de crianza y cómo fortalecerte en la relación de pareja. Ok, con esta última pregunta nos vamos. Gracias por asistir, gracias por estar acá y nos vemos en otro próximo tema. Hasta luego.